El propósito de este video es comentar brevemente mi participación en el curso de verano de la Universidad de La Rioja, Literatura y Materialismo Filosófico. Este es el quinceavo curso de verano de filosofía de Santo Domingo de la Calzada, el cual se llevó a efecto en la semana del 16 al 20 de julio de 2018. El propósito de este pequeño video es simplemente despertar interés entre las personas que están en el mundo de la literatura, estudiantes, profesores, sobre la construcción de una teoría de la crítica literaria desde las perspectivas, de las coordenadas del materialismo filosófico, que es un sistema de ideas desarrollado por el filósofo español Gustavo Bueno. El curso tuvo varias conferencias y quiero resaltar de una manera brevísima la idea o la tesis fundamental de la mayoría de ellas a las cuales pude asistir. Por ejemplo, Jesús González Maestro en su conferencia y tuvo dos intervenciones, una de ellas, Razones para una crítica de la razón literaria basada en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, y la teoría de la literatura como ciencia de la literatura ante la teoría del cierre categorial. Jesús González Maestro, de una manera general, propone crear una teoría de la literatura de naturaleza científica, usando la teoría de la ciencia o la gnoseología de Gustavo Bueno. Otra de las conferencias que me pareció muy interesante por su extraordinario aporte pedagógico es la de Pedro Insúa Rodríguez, Relato ficticio y relato histórico, criterios gnoseológicos para su distinción. Pedro Insúa básicamente defiende la tesis según la cual la racionalidad operatoria de los sujetos históricos separa a los relatos fantásticos o legendarios de los relatos históricos. Insúa concluye que la historia es una ciencia. Esta conferencia fue motivo de un debate intenso, además pertinente, que tendremos oportunidad de verlo seguramente en el mes de septiembre en los videos que coloque la Fundación Gustavo Bueno en YouTube. Otra de las conferencias en el marco de este curso de literatura y materialismo filosófico fue la de Tomás López García, el papel de la literatura en el pensamiento público español, visto desde la filosofía de Gustavo Bueno. Tomás García López defiende la tesis según la cual, desde las coordenadas del materialismo filosófico, la literatura tiene un carácter más filosófico que científico. Esta es una tesis opuesta a la que defiende Jesús González Maestro. Quiero brevemente hacer un paréntesis acá de que la Escuela Filosófica de Oviedo, que plantea, que propone el materialismo filosófico, no es una secta ni es una cofradía de dogmas. Pude participar en debates donde personas muy brillantes podían oponer, contraponer diferentes tesis, argumentos, y para mí en lo particular pues fue una magnífica experiencia pues para aprender y para profundizar pues en el estudio de este sistema filosófico. Por su parte, otra de las conferencias que quiero comentar brevemente fue la de Marcelino Suárez Ardura, Consideraciones filosóficas en torno al Quijote. Marcelino Suárez ofrece unas consideraciones filosóficas muy interesantes en mi opinión en torno al Quijote, a la obra del Quijote, Don Quijote de la Mancha, como punto de debate para construir una filosofía materialista de la literatura. Por su parte, Iván Vélez, nuestro amigo Iván Vélez, presentó una conferencia, Literatos y Leyenda Negra. Allí Iván Vélez, digamos, elabora sobre las relaciones de algunos literatos españoles, tales como Cervantes, Quevedo y Lope de Vega, y la leyenda negra. Iván Vélez se ha convertido
en los últimos años en un referente sobre el tema de la leyenda negra española, que es esa versión según la cual España vino a América para imponer y para saquear, ignorando hechos, por ejemplo, tales como que en América se establecieron instituciones que eran una extensión del Estado español. Pero en todo caso, no es el punto acá profundizar en ese tema, que es apasionante, que es interesante. Simplemente quiero referir que a Iván Vélez le autoriza, le convierte pues en una autoridad sobre este tema el hecho de haber publicado dos magníficos libros, uno sobre la leyenda negra, ese es el título, y el otro sobre el mito de Cortés, sobre los cuales seguramente tendremos oportunidad de estudiar y de comentar en el futuro cercano. Luego vimos la conferencia o asistimos a la conferencia de Ramón Rubinat Parellada, el concepto de ficción en la crítica de la razón literaria. Ramón Rubinat y Alejandro Sánchez Berrocal hicieron cada uno dos conferencias aparte sobre este tema. Ellos han venido estudiando junto con Jesús González Maestro la propuesta de González Maestro sobre una crítica de la razón literaria basada en el materialismo filosófico. Ellos básicamente elaboran sobre la idea de ficción y proponen una tesis sobre una sistematización del desarrollo histórico de la literatura. Por su parte, Carlos Madrid Casado, otro de los conferencistas, tuvo a su cargo la tesis, la ciencia como literatura y la literatura como ciencia. Esta, en mi opinión, fue otra de las conferencias más fascinantes, justamente al tratar pues, de establecer esta confrontación literatura, arte versus ciencia. Carlos Madrid propuso sistematizar las formas de entender las relaciones entre la literatura y la ciencia. En este debate sobre si se puede considerar la literatura como una ciencia, Carlos Madrid admite que hay cierta cientificidad en los estudios sobre literatura, pero también reconoce la dificultad de encontrar construcciones científicas cerradas en el campo de la teoría literaria. Este es otro tema que seguramente a ustedes les va a parecer interesante y que podrán ver en toda su extensión cuando la Fundación Gustavo Bueno publique estos videos en YouTube. Atilana Guerrero, otra magnífica expositora y estudiosa de los temas de la historia y del hispanismo, ella tenía a su cargo una conferencia titulada Literatura y Filosofía en la Historia. Ella habló sobre la obra de Pedro Sánchez de Acre, un filósofo español de finales del siglo XVI, que básicamente tenía una cosmovisión basada en los espejos de príncipes según la política del ortograma imperial español. Atilana Guerrero también ha escrito un libro que vamos a leer y vamos a estudiar sobre Pedro Sánchez de Acre. Yo quiero con estos breves comentarios simplemente llamar la atención y despertar el interés de estudiantes y profesoras de literatura y de todas aquellas personas interesadas en la literatura, fundamentalmente en la literatura española. Sobre todo porque veo que hay un esfuerzo desde la Escuela Filosófica de Oviedo, del materialismo filosófico, en trabajar por la construcción de una teoría de la crítica literaria. Quiero referir de manera especial que la profundidad de los debates fueron muy pedagógicos y estarán a la orden de todas las personas interesadas en YouTube, seguramente a partir del mes de septiembre. Uno de las personas que tuvo un papel muy destacado acá fue Jesús González Maestro, quien tiene una obra publicada de 3 tomos, aproximadamente unas 1000 páginas, donde él desarrolla
su teoría de crítica de la razón literaria basada en el materialismo filosófico, a pesar de que algunos de sus tesis fueron confrontadas en el marco de este curso, yo reivindico la importancia de comprar esos libros y de estudiarlos y de leerlos y de, por supuesto, debatirlos, ¿no? Y de ser necesario confrontarlos, porque creo que es la manera en que todos podemos aprender. Eh, Escuchando los videos y escuchando al propio Jesús González Maestro en persona, eh, particularmente me parece impresionante la manera como él establece pues estas coordenadas para avanzar en la construcción de una teoría de la crítica literaria pensada en español justamente en función de esa realidad de habla hispana y de cultura hispana. Estos videos, como ya lo he dicho, se van a publicar seguramente en el mes de septiembre. Ver los videos, en mi opinión, equivale prácticamente a, es equivalente pues, a haber asistido a este evento. Yo los recomiendo porque creo que contienen elementos importantes desde el punto de vista de la literatura, de la filosofía, y son magníficas clases magistrales, yo diría todos ellos sin excepción. Quiero comentar también, por supuesto, el papel en la organización del evento de Gustavo Sánchez, Gustavo Bueno Sánchez, quien representa a la Fundación Gustavo Bueno, y a Pedro Santana Martínez, quien representa pues a la Universidad de La Rioja. Un magnífico desarrollo en todas las deliberaciones y por supuesto todos los aspectos organizativos y logísticos pues realmente fueron una contribución a una magnífica experiencia pedagógica. Como un balance final y como una reiteración pues a la invitación que hago para ver estas conferencias cuando sean publicadas en YouTube, yo quiero resaltar o remarcar la importancia que tiene para el hispanismo la construcción de una crítica, no solamente de una crítica de la razón literaria, como en mi opinión lo ha enunciado correctamente Jesús González Maestro, sino también es importante trabajar en la construcción de una filosofía de la literatura pensada en español sobre la realidad de la literatura española desde las coordenadas del materialismo filosófico. Esto sin duda pues es parte de una tarea que está pendiente para todos los asistentes a este quinceavo curso de verano de filosofía en Santo Domingo de la Calzada, literatura y materialismo filosófico.